Gracias a nuestro buen Dios, la semana pasada estuvimos viendo acerca de quién gobierna este mundo, ¿no es cierto? Y vimos en la palabra de Dios que era el diablo que estaba gobernando este mundo. Y ustedes recuerden una cosa es el gobernante y otra es el dueño, ¿no? Y si habla que está gobernando este mundo, está hablando del sistema. No que el diablo es dueño de este globo terráqueo. No, en ninguna manera. Dios es el dueño porque Él lo creó. Satanás solo está administrando de acuerdo y administra a su mundo oscuro, a la gente que rechaza la luz. A Él administra el diablo. Entonces, lo que gobierna a este mundo no es su voluntad de este mundo, no es la voluntad del hombre, sino es el diablo quien gobierna en ellos. Y eso obviamente nuestro Dios no lo aprueba, porque el mundo está sometido a la esclavitud del pecado y Dios no aprueba eso. Sin embargo, Dios ve todas esas cosas. Pues Dios no aprueba que haya matanzas y todas esas cosas, no aprueba la maldad, nunca lo aprobó. El hombre lo hace por su ceguera y por esa causa tendrá su condena, ¿no? Entonces decíamos la semana pasada que Jesús enseñó que el hombre es adicto. ¿Qué cosa es adicto? Ser esclavo, adicción al pecado. Eso es. Y por lo menos dijimos, vamos a ver en tres maneras. En primer lugar, el esclavo o el adicto, que es el hombre, es al pecado. Y la Biblia dice en Juan 8:34, vean en sus Biblias, dice así la palabra de Dios: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo, adicto del pecado, ¿no es cierto? Así que todo aquel que fuma marihuana es adicto a la marihuana. ¿Qué quiere decir? Que es esclavo a la marihuana. Es esclavo al pecado. La práctica del pecado es la evidencia más clara de la esclavitud al pecado. La gente no cree. Bueno, no interesa si cree o no cree. La verdad es que es esclavo. Es adicto. Ellos dicen, yo hago lo que quiero. Bueno, lo que quiere de acuerdo a la oscuridad que hay en su mente. En segundo lugar, esta adicción al pecado es evidencia de una esclavitud a Satanás. Es esclavo al pecado y es una evidencia que es la esclavitud a Satanás. O sea, son esclavos, hacen solamente lo que el diablo dice para ellos. Y lo dice también, vosotros sois, Juan 8:44, pueden ustedes leer, vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. O sea, empieza diciendo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Está haciendo la obra de vuestro padre el diablo. Nosotros no hacemos la obra del diablo. Pero pastor, yo no puedo con este hábito. No estás haciendo la obra del diablo. Solamente que es la carne, fruto de la carne, y que un día el Señor con su poder va a cambiar. Pero tú tienes que consagrar tu vida a Dios y derrotar a este mundo. Un joven me preguntó, ¿qué hago con esto? No puedo vencer, es de otra denominación. Entonces le di unos cuantos textos bíblicos y le dije, no puede vencer porque no hay una sumisión total a la soberanía de Dios. Cuando ese día haya, entonces habrá una derrota al pecado. Entonces, vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Y eso dice la palabra del Señor, el diablo. Nosotros hacemos la obra de nuestro Padre Dios. En tercer lugar, enseñó el Señor Jesucristo que el hombre es adicto a sí mismo. El yo, ¿no? Yo quiero esto, yo el otro, tal, y carro, y esto, y todo.
todo el yo. Es adicto a sí mismo debido a qué? Debido al dominio del pecado y de Satanás. Y se engaña pensando que está salvando su vida en cuanto a la realidad de que está viviendo. Pero en cuanto a su realidad, está hundido en este mundo. ¿Por qué? Porque está perdido. Pero ellos piensan que salvan su vida de esa manera, que viven mejor, que no molestan a nadie, pero es un error pensar de esa manera. Juan 12:25, vamos al Evangelio ahí de San Juan, el capítulo 12, versículo 25. Y dice la palabra del Señor así: el que ama su vida, la perderá. Y el que la aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. O sea, el hombre es adicto a sí mismo. Se ama a sí mismo. No es malo amarnos en el sentido bíblico divino, porque al amarnos tenemos que cuidarnos, ¿no es cierto? Tenemos que protegernos. Sabemos que somos templo del Espíritu Santo. Pero el amarse egoístamente crea un gran problema en la vida, porque su vida es enseguecida y no pueden entender ellos que así es. Por ejemplo, Judas Iscariote se amaba a sí mismo, no amaba al Señor. Él se amaba a sí mismo. Entonces él hacía lo que él creía que debería hacer por sí mismo. Entonces, Judas es un gran ejemplo de esa adicción de amarse a uno mismo. Ahí el capítulo 12 de Juan, versículos 4 al 6, dice así la palabra del Señor. Y le dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué? Porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, él era un contador, era el administrador y nada más. Y robaba. Ahora, no dicen los discípulos que lo descubrieron, no, pero el Señor sí sabía que estaba robando. Entonces, ¿por qué? Por amor a sí mismo. Posiblemente él pensaba y decía: bueno, de aquí me van a votar. Eso estoy seguro, porque yo no soy un seguidor convertido del Señor. Pero el día que me voten, siquiera me voy con algo, decía, ¿no? Me aseguro mi futuro, decía él. Eso que se llama adicción, al amarse a sí mismo. El querer a costa de los demás tener algo mejor. Su amor por su propia vida, en este caso Judas, y su anhelo por tener bienes materiales, se convirtió eso en el Dios de su vida, dejando al Dios nuestro Señor Jesucristo. Y esto, ese ego, ese amor propio de Judas, lo impulsó a traicionarlo a Jesús. ¿Por qué? Quería más plata. O sea, él robaba de la bolsa, de la tesorería, robaba, pero quería más plata. Así que él era un relacionista, él estaba en todas partes y quería hacer negocio con Jesús. ¿Por qué? Porque quería más plata, porque se amaba a sí mismo. Y esto lo conllevó a traicionarlo a Jesús. Ahí veamos Hechos 13:2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. O sea, que lo traicione al Señor Jesucristo. 13:2. ¿Hechos? No, Juan. Hechos, dijo. Yo dije Hechos. Oh, discúlpenme. Lapsus. Entonces, la palabra del Señor nos muestra que se convirtió en el instrumento de Satanás.
y traicionó al Señor Jesucristo. Ahí en Juan 13, 26, 27 leemos lo siguiente: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Juan ¿Qué 13. dice? Juan 13. 13, 26, 27. Juan 13. No. Sí. ¿No? Oh, leí 12, ¿no? Ah, Ya, Para ver si estaban aquí. sí. Ah, está bien. No, ahí está. sí, 12. 13, 26, 27. Respondió 12. Jesús. Respondió Jesús. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él, donde Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, el Señor le dio las facultades, ¿ya?, para que haga pronto las cosas. Porque obviamente, aunque Judas no era del Señor, pero Judas era un gran profesional y tenía ética. Entonces no podía pararse de la mesa así nomás. O le facultaba el Señor, o él tenía que pedir permiso decentemente. Así que, estando en la mesa, el Señor le dijo: ya comiste, ya está lleno el Dios de tu vientre, lo que tienes que hacer, hazlo, pero hazlo pronto. No, hablo más pronto. Sí. No simplemente. Lo más pronto. Entonces, el Señor le dio esa apertura a este traidor. ¿Por qué se convirtió en el instrumento de Satanás? Sencillamente porque amaba su propia vida. Y al traicionarlo, lo llevó a las autoridades, a quienes le habían pagado a Judas. Lo llevó a esas autoridades, ¿para qué? Para ser arrestado, ¿no? Encarcelado, el Señor Jesucristo. En lugar de esta persona arrepentirse de sus pecados y buscar al Señor el perdón y orar a Dios para que le fortaleciera y le quitara esa maldad que había en su corazón, no, él lo llevó a arrestar al Señor Jesucristo. Juan 18, 1 a 3, dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y armas. Versículo 5. Le respondieron a la pregunta que hizo Jesús, el versículo 4, a Jesús de Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Claro, tenía que hacer efectivo él mismo personalmente. Hay una suposición que la gente no podía diferenciar quién era Jesús. No sé si será verdad, pero puede ser, porque no sabían quién era Jesús. Seguramente se parecían todos, ¿no? Se parecían. Y era de noche, y se parecían. Así que tenía que ir el traidor, quien lo conocía, y ya sabemos que lo traicionó con una señal de un beso. Así que un beso no significa que es amor. Puede ser
traición, el beso de Judas, como dicen muchas personas. Un beso hipócrita. Entonces, pero, ¿qué aprendemos de todo esto? Que el hombre que sirve, se sirve a sí mismo, sirve a sus propios intereses. ¿Por qué? Porque tienen su Dios, no Jehová Dios, sino su Dios, el Dios del vientre. Pero este Dios es, según el pensamiento religioso, el Dios más terrible, un Dios que lo destruye. Y así es. Todos los que van tras sus dioses los destruyen. Los destruye. ¿Por qué? Porque están enceguecidos y se van al infierno eternamente y para siempre. Las voluntades del hombre, que muchas veces quieren ellos catalogar que yo hago según mi voluntad. Ahora, hablar de la voluntad del hombre, de las decisiones del hombre, es hablar de un punto crítico o de la vida crítica. Es hablar de un punto crítico en un punto crítico. O sea que es bien realmente difícil de entender. Es importante reconocer que el hombre, es verdad, toma algunas decisiones libremente. Pero, ¿en base a qué? En base a sus propios intereses. ¿Ah? Por eso la gente dice, yo tomo mis decisiones. Sí, pero en base a sus intereses. ¿Cuáles intereses? Bueno, hemos visto. En base al pecado, en base al yo, en base a Satanás. Ellos creen que toman sus decisiones. Pero es lo que el diablo está guiando a tomar esas decisiones en base a sus propios intereses. Y no solamente en base a esos intereses que es el yo, el pecado, Satanás, sino a sus afectos que se oponen a Dios, se oponen a Jesucristo y se oponen a la palabra de Dios. La gente dice, yo voy a mi iglesia. Pero cuando se le dice, vamos a estudiar la palabra de Dios, no les gusta. ¿Por qué? Porque no quieren dejar la oscuridad en que viven. No quieren que la palabra alumbre sus corazones. Y sus corazones están oscurecidos por las religiones en que viven. Porque las religiones les permite toda clase de vicios. No quieren que les alumbre la palabra de Dios. O si alguien quiere escuchar, solo quiere escuchar lo que quieren escuchar. Y de eso muchos predicadores son campeones. Porque ellos saben lo que a la gente le gusta. Entonces, lo que a la gente le gusta, hay que engañar. ¿No? Hay que engañar. Entonces se oponen a Dios, se oponen a Cristo, se oponen a la palabra de Dios. Por lo tanto, sus decisiones, aunque las toman libremente, solo pueden ser equivocadas, nada más. Solo son equivocadas. Jesús enseñó que el hombre sufre de una incapacidad doble. Por eso es la depravación, es incapaz, doble. Primero, ¿por qué el hombre es incapaz? El hombre no puede acudir a él para obtener vida. No puede, es incapaz, es un inválido. Lo dice la Biblia, Juan 6:44. Juan 6:44. Ahora sus Biblias. Y dice así: ninguno puede venir a mí. ¿Qué significa eso? Que ninguno puede. Invalidez. Incapacidad. No pueden venir. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir. ¿Por qué? Porque son incapaces, son inútiles. No pueden venir al Señor Jesucristo. Eso es. Entonces, en primer lugar, es la invalidez. No pueden venir al Señor. Y vuelvo a decir en 6:65, que hemos leído, el 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir. Se está reiterando, si no le fuere dado del Padre. Nadie puede venir. No hay, yo vine a Jesús. No.
Nadie puede venir. ¿Y por qué no puede venir? No solamente es un ser inválido, sino es un ser muerto. No puede venir. Un muerto del cajón no se sale y viene al templo a recibir la palabra de Dios. Porque no puede. A menos que el Padre lo saque de allí, le dé vida y venga para escuchar la palabra del Señor. Así que la habilidad de acudir a Cristo para tener vida incluye dos aspectos. Uno, una atracción interior generada por el Padre hacia el Hijo. Eso es. Lo que genera el Padre en el corazón nuestro para ser atraído hacia el Hijo. Por eso dice que cuando yo sea colgado en un madero, atraeré a muchos hacia mí. ¿Ah? Dice que cuando sea crucificado, atraerá a muchos. No dice a todos. Esto no les gusta a los predicadores modernos escuchar. No dice a todos, dice a muchos. A muchos. Así que atraeré. En segundo lugar, el hecho de que el Padre da el don, otorga la habilidad de acudir a Cristo, enseñó también que los que acuden a Él le han sido dados por el Padre. 6:37. Allí el versículo 37 del capítulo 6 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Así que no hay que yo fui, que yo le busqué, y hay gente que da testimonio y dice: a mí nadie me predicó, yo solito lo busqué a Dios. Eso es falso. O si él dice la verdad, entonces la Biblia es falsa. Definitivamente. Ahora, otra cosa es buscarle. Cuando nosotros somos cristianos, dice, busquemos la sabiduría de Dios, busquemos la presencia del Señor, el poder de Dios, es la vida llena del Espíritu. Esa es otra cosa. Pero el buscar para salvarse a sí mismo es imposible. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Jesús afirmó que el hombre no regenerado es incapaz de creer en Él. No puede creer en Él. A Nicodemo, ¿qué le dijo? Según Juan 3:12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Las celestiales. Entonces, es incapaz de creer. No puede venir, no puede creer si Dios no obra a través del Espíritu Santo convenciendo al mundo de pecado. No pueden. No tienen fuerzas. No tienen ningún ánimo. No pueden venir porque están en la oscuridad. Alguien que vive muchos años en la oscuridad no puede ver la luz del día. Se vuelve ciego. Totalmente. No puede ver la luz del día. Entonces, en su discurso del Señor Jesucristo, aquí en el capítulo 6, habla sobre el pan de vida y lo relaciona con el creer, con el recibir al venir el Señor a su corazón. 6:64, leemos allí. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y el 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esta relación nos indica a nosotros que acudir a Cristo es creer en Cristo. Y eso es fe. La fe no es yo creo en tal cosa y me concede. La fe implica dos cosas importantes. Es creer y recibir. Mas a todos los que son hechos hijos de Dios, les dio potestad. A todos los que recibieron. A todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Creyeron y recibieron. Entonces, eso implica la fe, eso es fe. Creer y recibir. ¿Creer qué?
creer que Jesús es el Señor y recibir ¿qué? La gracia que el Señor concede a las personas. Así que eso es lo que indica allí. En esta misma enseñanza que el Señor está declarando aquí en Juan, capítulo 6, el cual hemos dado lectura, habla también de la carne del Hijo del Hombre. 6:53 al 58, dice la Biblia. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente y para siempre. La carne del Hijo del Hombre. Comer la carne del Hijo del Hombre. Beber la sangre. ¿Por qué comer la carne y la sangre? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos viva la vida de Jesús. Eso es lo que quiere decir comer y beber la sangre del Hijo del Hombre. Tener la vida del Señor Jesucristo. Esto es importante que entendamos nosotros. Ahora, ese es un modo de ver que debemos vivir en la dependencia absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Dependencia absoluta del Hijo del Hombre y en su obra que Cristo hizo para obtener la vida nuestra para nosotros. Es una dependencia total. Como resultado de ello es duro que los hombres reciban la palabra. Allí Juan 6:66, podemos volver a leer. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al inicio, el 60 decía que sus palabras son duras. ¿Qué quiere decir palabra dura? Fuerte. Pero más que eso, ¿saben qué quiere decir? Que es difícil. Totalmente imposible para el hombre natural. Para el hombre que no fue predestinado. Es imposible. Es lo que quiere decir la palabra, es dura para estas personas. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. 8:30, vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Así, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y el 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, había la palabra dura, difícil para esta gente que iba, según Jesús los llama discípulos, no significa que eran convertidos, sino significa que les seguían y escuchaban la palabra, se alimentaban de los milagros que hacía Jesús, pero hasta allí nomás. Esos se volvieron atrás. Pero según 8:30-31 hemos leído, los que creyeron, los que obedecieron, aquellos discípulos verdaderamente permanecieron. Por eso se dirige a los 12 y se dirige a todos los creyentes: ¿vosotros también queréis iros? Y dijo Pedro: no. ¿A quién iremos? Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Así que para ellos será difícil, pero para nosotros no. Estamos en ti. No le dijo estamos contigo, ¿no? Si no, entonces diría Jesús: tengo un montón de gente que me apoya. No. Sino que estaba en él. Entonces,
el Señor sigue hablando de estas maneras. Y después habla que Él es el buen pastor. Y el buen pastor y sus ovejas. Y esto realmente dio paso a una incredulidad total de los judíos, que no eran de sus ovejas. No eran de sus ovejas. Juan 10, 26, 27. Dice allí la palabra del Señor. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Ellas dan testimonio de mí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por eso, hermanos amados, si usted es una oveja, no permita que le estén aguijoneando. No. ¿Sabe qué es aguijón? En tiempos de mi juventud, se araban los terrenos con bueyes. Se usaba un arado de fierro. Hacían dos bueyes y el fierro. Y el que manejaba los bueyes le llamaban gañán. No sé qué significa esto. Bueno, pero es un lenguaje comprensible. Es el que manejaba. Pero había un lugar en el arado que tenía una posición exacta donde se ponía un aguijón. Era una madera larga de unos 3 metros más o menos. Y en la punta de la madera había un clavo, un aguijón. Y si el toro hacía malla, con eso le hincaban en el trasero para enderezar. ¿Ah? Eso es lo que se hacía. Eso es aguijón. Eso es aguijón. Bueno, ya mi padre evolucionó eso y cambió la cosa. Mi padre era un genio. Así que él usó un azote. Tenía una varita de este porte y amarraba una de cuero largo. De tal manera que ya donde se le hacía el listo. Y él perdía. Pero ya no había aguijón. O sea, la ciencia avanza, pues no. Entonces, no permitamos eso. Uno sabe que tiene que hacer la obra del Señor. ¿Por qué tienen que estar aguijoneando? ¿Por qué vamos acá, vamos allá, esto hagan, vaya para allá, todo? ¿Por qué? No hay razón. Un hijo de Dios siempre le sigue al Señor. Y está haciendo la obra del Señor. De una y de otra manera. No permitamos. Y dice la Biblia, ahí acabamos de leer nosotros, ¿no? Que sus ovejas le siguen al Señor. Nada más. Nada más. Dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como los he dicho. No creen. ¿Por qué? Porque no son sus ovejas. Ahora, ¿cuándo escogió sus ovejas? Otra vez, en la eternidad. No son sus ovejas. Pero mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuál voz? La predicación. ¿A quién? Al muerto, espiritualmente. Pero es su oveja, le va a dar vida. ¿Por qué? Porque oye su voz. Y dice, y yo las conozco. O sea, las conozco. No es que va conociéndolas conforme se arrepienten. Las conoce. Y dice, y me siguen. Escuchan su voz y siguen a quien le habló en este sentido. Y ahí está. Y Juan comenta pues en el versículo 26, hemos leído, de los judíos que tenían una incredulidad pero obstinada, fuerte, ¿no? Era terrible, era duro. Y realmente la multitud que seguía era así de dura. 12:37. Estamos en Juan. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. No había. Jesús estaba predicando a los judíos. Le decía, estas señales son las profecías que hablaba Isaías y tal y cual profeta. Pero ellos creían, no creían. ¿Por qué? Porque no estaban dados para creer. Versículo 38 de Juan 12.
dice así: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? O sea, no han creído. Por eso que a lo suyo vino y lo suyo lo rechazaron. No creyeron. No creyeron. La gente no cree. No quiere creer. Ahora, la cita que está escribiendo acá Juan está en Isaías 53, versículo 1. Ustedes saben que Isaías 53 es maravilloso. Es todo un capítulo completo de hablar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Bueno, no podían creer. Eso hemos visto, no podían creer porque estaban incapacitados de creer, o sea, eran incapaces de creer. ¿Por qué? Porque los ojos de ellos estaban enceguecidos y el corazón de ellos estaba endurecido, para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón y no se conviertan y no se sanen espiritualmente. Juan 12:39, ahí está. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sano. Listo. Esa es una condenación que está haciendo el Señor. Y eso está basado en Isaías 6:10, otra profecía. Jesús mismo se refiere a esto como que no quieren venir a Él. No quieren venir, ya hemos dicho, porque son incapaces, están muertos espiritualmente, por eso no van a venir. ¿Qué significa eso? Que está actuando en el hombre sus decisiones voluntarias. ¿Pero de quién? De la oposición, del diablo. Nada más. Por eso que es que ellos funcionan así. Por eso dice: y no queréis venir, Juan 5:40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que no quieren venir. No quieren la vida del Señor Jesucristo. Ellos quieren seguir adictos al pecado, al ego y a la esclavitud de Satanás. El hombre en su vida espiritual interior ante Dios necesita un nuevo nacimiento para poder recibir a Cristo o creer en Él o venir a Él, como dice Juan 1:13, 3:3, 5 y 7. Está hablando de este hombre que era conocedor de la palabra del Señor y que no quiso creer. Aquel que le dijo: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Que no nacieres del agua y del espíritu, no puedes ver. ¿Quién es ese hombre? Zaqueo. Era un religioso, conocedor de la palabra. Para terminar, dice la Biblia que los ojos de este mundo, de las personas, están en tinieblas. Eso vimos en el primer mensaje. ¿Recuerdan ustedes que estaban ciegos y estaban sordos, incapaces? ¿Recuerdan? Hace 3 semanas atrás. Entonces, están enceguecidos, están en la oscuridad, viven en tinieblas. ¿Y qué necesitan? Necesitan ser abiertos para poder recibir la luz, ver la luz de Jesús y conocer verdaderamente la verdad del Señor. Sus afectos están descarriados y tienen que ser transformados para que puedan amar la luz y aborrecer la oscuridad. Sus afectos están detrás de este mundo, detrás de la podridumbre de este mundo, pero ellos tienen que ser transformados por el poder de la palabra de Dios para poder amar la luz y de esta manera aborrecer la oscuridad. La voluntad del hombre es una voluntad obstinada, pero sin embargo, la potente palabra de Dios, el poder con el cual se predica a través del Espíritu Santo, obrará en aquellas personas que han sido llamadas para salvación. ¿Qué harán estas personas? Creerán en Cristo. ¿Qué van a creer? Que Él es el Señor y Él es el Todopoderoso y que puede transformar. Entonces podrán venir a Jesús
¿Por qué van a venir a Jesús? Porque Dios los trae a Él y Jesús dice, todo lo que mi Padre me da, no le echo fuera. Van a venir a Él porque Dios los trae, no es por la voluntad humana. Y van a seguirle. ¿Por qué van a seguirle? Porque es su Señor, es su Maestro, es su guía, es su pastor. Por eso el cristiano debe seguirle fielmente ante este mundo realmente. Aunque hay adversidades, aunque haya dificultades, sin embargo allí tenemos que ser fieles. ¿Qué dice la Biblia? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No es lo que hice. Una muchacha, bueno, ya no es muchacha, es de mi edad, éramos jóvenes en la iglesia. Después de algunos años nos reencontramos y estaba pasando una crisis enorme y estaba postrada en cama por una depresión total. Y ella dijo, yo creo que si Dios me está concediendo la vida es por todo lo que hice para Él. Y no es así, hermano. No es lo que tú estás haciendo para agradarle a Dios y que haya una compensación después de tu apartamiento, desvío del camino y pasen los años y digas, si el Señor me está dando vida. Si el Señor te está dando vida es porque quiere una reconciliación contigo. Pero no es que aquellas cosas que hiciste, porque ella era maestra de escuela dominical, era dirigente juvenil, eran muchas cosas. No, Dios no está anotando eso para cuando te vayas al mundo decir, bueno, porque lo que hiciste esto por mí, yo te voy a nuevamente reconciliar. No hay ese convenio con Dios. Nosotros tenemos que ser fieles en todas las situaciones que se presenten. Muy bien, gracias a nuestro buen Dios, hemos visto entonces que el hombre es adicto, es esclavo del pecado, de su ego y del diablo, ¿no es cierto? Y hemos visto también que el hombre es incapaz de poder acercarse a Dios. Y hemos visto que nosotros tenemos que comer la carne del Hijo del Hombre y la sangre del Hijo del Hombre. Esto es tener una vida completa en el Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga, hermanos amados, y gracias a Dios, Dios bendiga a los hermanos que escucharán seguramente mañana en el mensaje. Para cada uno, Dios bendiga a sus hogares también, gracias a Dios. La próxima semana estaremos viendo, continuando con el mismo tema, la actividad del hombre ante Dios. Ese será el tema secuencial sobre la depravación total del ser humano. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Tu palabra es verdad. Y gracias, Señor, por estos privilegios que tú nos concedes de estar reunidos para la gloria y honra de tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos para que este mensaje sea transmitido a otras personas y puedan entender también que no pueden venir a Jesús si el Padre no le trae, pues esa es su voluntad y esa es la decisión de Jesús. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.